El artículo que voy a exponer el día de hoy tiene el nombre de Polimorfismos en los genes asociados con la resistencia a las drogas Plasmodium vivax, a las drogas del Plasmodium vivax en India. Este fue publicado en la revista Parasitology International y fue realizado por este grupo de investigadores, que se puede leer en la diapositiva, para un total de 6 personas, los cuales hacían parte de los departamentos de tanto microbiología y patologías en diferentes universidades y también un hospital de distrito. Todo esto ubicado en India y en las ciudades donde se realizó el estudio, las cuales son Puducherry, Mangaluru, Jodhpur y Cuttack. Finalmente, antes de dar inicio a la exposición, esta investigación fue publicada en el año 2019. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Comencemos por los conceptos básicos que estaremos escuchando y teniendo en cuenta durante esta exposición. De los principales siendo, ¿qué es el Plasmodium vivax? Es una de las 5 especies de Plasmodium que puede causar la enfermedad de la malaria a los humanos. La malaria, o también conocida como paludismo, es obviamente una enfermedad que pone en peligro la vida humana, la cual es transmitida a través de la picadura del mosquito hembra del género Anopheles. La especie específica varía dependiendo del lugar del mundo en que pues, uno se encuentre. Para el caso de la India, si no estoy mal, es Anopheles culicifaceis. Culicifaceis, sí. Como se mencionó antes, hay un total de 5 especies de Plasmodium que transmiten la malaria al humano, de las cuales Plasmodium vivax, que es el que más se extiende. En el caso del sudeste asiático, un 58% del 100% de los casos totales de malaria son causados por Plasmodium vivax. De este 58% de los casos de malaria por Plasmodium vivax, un 82% de estos casos de malaria proceden de 5 países, de los cuales el 48% de los casos son de India. Conociendo estos datos, no es descabellado plantearse que se han tomado medidas al respecto. Sin embargo, hay una falta de comprensión en la patogénesis de Plasmodium vivax a nivel molecular. Y es que estos mecanismos estos mecanismos pueden que sean menos estudiados debido a su naturaleza benigna y también a su incapacidad para el cultivo continuo en método in vitro. Ahora, la farmacoresistencia o resistencia a las drogas es la reducción de la efectividad de los medicamentos para el tratamiento de enfermedades. Sí. La cloroquina, que en este estudio es referida como CQ, es un fármaco importante en el tratamiento de la malaria de Plasmodium vivax en India, por lo que la resistencia a este fármaco sería perjudicial en el tratamiento de la enfermedad. Según la literatura, se han reportado casos de resistencia a la cloroquina en Papúa Nueva Guinea desde 1989, seguidos de diferentes regiones endémicas del sudeste de la India. No, del sudeste de Asia, perdón. E incluida pues la India a mitad de los años 90. Un aumento en la resistencia a medicamentos que traten la malaria puede tener a la larga un impacto económico, un aumento en la transmisión y claramente un aumento en la mortalidad. La importancia de este estudio radica en que hay una negligencia por parte de las instituciones que podría haber perjudicado el desarrollo de la calidad de vida y a nivel socioeconómico de la región. Como se había dicho anteriormente, se tiene un desconocimiento en el área de los mecanismos moleculares que intervienen en la resistencia a los medicamentos y sus genes asociados. Se tienen estudios previos que han concluido una relación entre la tendencia a la resistencia a la cloroquina y la infección grave por Plasmodium vivax con el aumento de expresión de marcadores de resistencias, los cuales ahora voy a mencionar a continuación. En este caso, gracias al análisis de polimorfismos. Siguiente diapositiva, por favor. Vale. Ok. Por medio del análisis de polimorfismos de un solo nucleótido o SNPs, se ha podido identificar las mutaciones en los genes transportadores de resistencia a la cloroquina. En este caso, este gen transportador de resistencia a cloroquina es PBCRTO y de resistencias a fármacos múltiples PBMDR1 del Plasmodium vivax, como uno de estos marcadores moleculares a la hora de identificar una resistencia a la cloroquina en Plasmodium vivax. Véase, por ejemplo, unas mutaciones en PVMDR1 que serían Y976F y F1076. Estas han sido estudiadas y se las ha podido asociar con resistencia a la cloroquina en estudios previos. Disculpen si en el fondo se escucha alguien pasando por ahí. Bueno, sigo. Antes de seguir, les recuerdo que en este caso los SNPs o SNPs
se les ve representados por la deleción, inserción o sustitución de una base nitrogenada en la secuencia nucleotídica con respecto a otra. En otras palabras, la posición de un genoma en algunos individuos tendrán un nucleótido específico, por ejemplo, guanina, mientras que otros individuos tendrán, en vez de tener guanina, tienen en su lugar una citosina ubicada en ese nucleótido. Entre sus características están que pueden ser unos biomarcadores donde enfermedades genéticas están causadas por SNPs o SNPs o tienen una relación directa con la presencia de un SNP específico. Y aquí tenemos el objetivo, que el objetivo del estudio es ampliar el conocimiento sobre el genotipo responsable de la resistencia al medicamento de la cloroquina, que se ve asociado a los genes PBCRTO y PVMDR1 en 4 regiones diferentes de la India, y es que los datos sobre el predominio de estos genes son muy limitados, por lo tanto se centrará en determinar cualquier mutación, o en este caso, polimorfismos de un solo nucleótido, llámenlo SNP o SNPs, en estos marcadores moleculares anteriormente mencionados. La importancia de hacerlo en las 4 regiones diferentes de la India es debido a una endemicidad en cada región. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a ver la parte de la metodología. En total se recogieron unas 240 muestras positivas de Plasmodium vivax en 4 hospitales de diferentes regiones de la India, que tienen un clima diverso y condiciones geográficas distintas a lo largo de todo el país. Y pues esta variación contribuye a la propagación de mosquitos como vectores de enfermedades, y en el caso de esta investigación de la malaria. Las regiones donde se realizó el estudio son Puducherry, que está marcado como PDY, Mangaluru como MAQ, Cuttack, CTC y Jodhpur, JDH, siendo Puducherry una región costera al sudeste y Mangaluru al sudoeste. Ambas tienen su endemicidad y tasa de transmisión propias, al igual que las regiones de Jodhpur, que en este caso tiene un clima tropical, de igual manera que Cuttack, que también tiene su endemicidad y tasa de transmisión de malaria propias. Aquí podemos ver una tabla, la cual tiene los datos de la recogida de muestras en 400 de estudios diferentes de las 4 regiones geográficas distintas de la India anteriormente mencionadas. Está registrado el periodo en que se tomaron las muestras del estudio, el total de estas muestras tomadas por cada localización, el total de los casos positivos por región, y después de estos casos positivos se tomaron al azar 60 muestras positivas de cada región para hacer los análisis de sangre respectivos. De aquí es donde salen estas 240 muestras, 60, 60, 60 y 60. Pues ya, donde salen las 240 muestras mencionadas antes. Aquí en este tengo un primer flujograma, que es la confirmación de la presencia de Plasmodium vivax. Y esto se hizo mediante la extracción de un ADN genómico que se hizo por medio de un kit de mercado llamado Kiangen Blood DNA Mini Kit, de en este caso 200 microlitros para ser específicos. Posteriormente este fue almacenado a menos 20 grados centígrados hasta que fue necesario pues el uso. Listo. Ahora, ¿cómo se hizo la confirmación de la presencia de la malaria por Plasmodium vivax específicamente en estas muestras de sangre? Recordemos que hay otros tipos de especies de Plasmodium que pueden causar malaria. Esto se realizó por medio de la selección del gen ARN ribosómico 18S por medio de una PCR anidada, siendo la primera ronda para la identificación del género específico y la segunda ronda para la identificación de la especie específica. Y de esta manera se confirma que realmente hay Plasmodium vivax. Siguiente diapositiva, por favor. Vale. Ahora aquí se usaron cebadores para la amplificación de los genes de PBCRTO y PBMDR1, con ligeras personalizaciones de PCR para cada uno. Aquí tampoco es que pueda decir mucho más allá de lo que hay en el flujograma, por lo que estaré comentando el procedimiento que se llevó a cabo en cada uno de estos casos, tanto para PBCRTO y PBMDR1. Para el primer caso de PBCRTO, las condiciones de la reacción de PCR en ambas rondas son la misma, excepto la temperatura de recocido en la reacción exterior como 52 grados centígrados durante 30 segundos y en la reacción anidada mientras se tiene con 57 grados centígrados durante unos 30 segundos con una desnaturalización inicial de 94 grados centígrados durante 2 minutos. De aquí en adelante el procedimiento va a ser el mismo para ambas, y es que tenemos ahora con 30 ciclos de desnaturalización a 94 grados centígrados durante 15 segundos
Y ahora tenemos los periodos de extensión inicial y final. La extensión inicial de 72 grados centígrados durante 1 minuto y la extensión final de 72 grados centígrados durante 10 minutos. Para el caso de PBMDR1, tanto para la reacción exterior como la laminada son las siguientes, así que pasa un procedimiento lineal sin mayor problema, pues, sin mayor problema en teoría. Tenemos primero que se da una desnaturalización inicial a 94 grados centígrados durante 2 minutos, posteriormente 33 ciclos de desnaturalización a 94 grados centígrados durante 15 segundos, 56 grados centígrados durante 30 segundos y ahora vienen los procesos de extensión a 72 grados centígrados, esa es la inicial, durante 1 minuto, y seguida de una extensión final a 72 grados centígrados durante 10 minutos. Como decía, tampoco podía comentar mucho más aquí, más que nada porque más que nada es el procedimiento, así que por favor, siguiente diapositiva. Listo. Ahora para el genotipado de PBCRTO y PVMDR1. Al principio tenemos estas 240 muestras que se han tomado al azar. Recordemos que eran en este caso 60 para cada sitio. De estas 60 muestras de cada lugar se tomaron al azar 18, quedando para un total de 72, 18, 18, 18, 18. Entonces 72 muestras para todo el estudio. Ahora se secuenciaron estos 72 aislamientos de Plasmodium vivax, siendo purificados por el gen nucleospina MN y el kit de limpieza de PCR según el protocolo del fabricante. Se hizo el secuenciamiento de los productos purificados en AVI 3130 en ambas direcciones, hacia adelante y hacia atrás, utilizando cebadores específicos de genes en un laboratorio ubicado en la India. Estas secuencias de ARN se analizaron usando el software BioEdit 7.2 y el programa Mega versión 6. Finalmente tenemos las secuencias parciales de marcadores que se agregaron en la base de datos, tanto para PBCRTO y PVMDR1. Para el análisis de los datos, finalmente se utilizó la prueba de chi cuadrado en la versión 16 SPSS. Esto para analizar la asociación específica entre las mutaciones puntuales y la variable independiente se consideró el valor de P menor o igual que 0.05 era estadísticamente significativo. Siguiente diapositiva. Listo. Vamos a entrar a los resultados. Y es que todo lo anteriormente expuesto fue a fin de cuentas para secuenciar los polimorfismos que confieren la resistencia al tratamiento con la cloroquina contra Plasmodium vivax, tanto en PBCRTO y PBMDR1. Básicamente, el poder identificar estas mutaciones que contribuyen a la supervivencia del parásito, dándole resistencia al medicamento. Todo esto de muestras obtenidas en diferentes regiones geográficas. Más adelante, pues en la discusión se comentará el que se puede inferir de estos resultados obtenidos. Ahora vamos a comentar primero el nivel específico de los análisis que se realizaron tanto para los polimorfismos en estos dos genes. Así que comencemos por el polimorfismo, en este caso de PBCRTO. Aquí se hizo una secuencia en el gen PBCTRO que tiene unas 379 pares de bases dirigidos al primer exón con una inserción de K10, esto con un éxito de un 88%. O sea, de las 72 muestras, unas 64 fueron exitosas para este análisis, para esta secuencia que se realizó. Como se puede ver en la tabla 2, en el caso de la inserción del primer exón con K10, tenemos una variante que la variante silvestre no presenta esta inserción y de hecho es mucho más numerosa con un 90.6% del total para PBCRTO. Interesantemente, el caso de Jodhpur no hay ni un solo mutante con la inserción de K10 y más adelante se hablará de esto, pero les recuerdo que K10, bueno, pues les comento, mejor dicho, que K10 es un marcador molecular de resistencia contra el tratamiento de cloroquina, por lo que su baja presencia puede dar algo de tiempo para investigaciones futuras para ver qué se puede realizar contra la presencia de este K10, que nuevamente es un marcador molecular de resistencia contra el tratamiento a la cloroquina. Ahora para el análisis de polimorfismos en PBMDR1, se hizo la secuencia de este gen de 604 pares de bases. En este caso se apuntaron las mutaciones Y976F y F1076L, aislando con éxito 60 de las secuencias. O sea, de las 72 secuencias, unas 60 fueron aisladas correctamente. Ahora, como pueden ver aquí en esta tablita, ustedes pueden ver que acá dice los silvestres, que serían en este caso Y976F y
F1076L. Sin embargo, en las que tienen mutaciones comentan a esta mutación que es la T958M. Y esta mutación es la resultante del cambio de nucleótidos en la posición 2873 de citosina a guanina. Y estuvo presente en todos los aislados de Plasmodium vivax recogidos en las 4 regiones diferentes de la India con una frecuencia del 100%. Esto es muy interesante porque tomamos el caso, por ejemplo, de Puducherry, donde de las 15 muestras con las mutaciones en este gen PBMDR1, el 100% presentaba esta mutación de T958M, de las cuales, por ejemplo, ven abajo que dice las 11, unas 11, aparte de poseer esta mutación, también tenían otra mutación que aparte les confería una resistencia contra la cloroquina, siendo en este caso F1076L. Solamente 4 tenían una mutación, o sea, solamente 4 que acá dice sin esta mutación. Esas 4 de igual manera tenían una mutación de T958M, pero no en este caso de F1076L. No sé si me di a entender. Pero eso implica que al menos en esto, o sea, ahora no sé si me estoy metiendo en un tema de discusión, pero rápidamente decir como que esto implica que al menos la presencia de la mutación de este gen PVMDR1 quiere decirnos que T958M ya está muy esparcido a nivel general y solamente es cuestión de tiempo para que otras mutaciones, en este caso la F1076L, también se esparce más y la anteriormente mencionada, la Y976F, que esto de hecho es parte de la discusión, así que voy a dejarlo por aquí de momento. Listo, así que bueno, vamos a pasar a este análisis de la tabla 3, donde se observaron los valores de la diversidad de haplotipos y nucleótidos, al igual que unos test de neutralidad para los genes anteriormente mencionados en las 4 regiones diferentes de la India. En esta primera hilera tenemos los valores de diversidad de haplotipos, que como su nombre indica se interpreta como un valor de diversidad que tiene un rango de 0 como una diversidad nula a 1 como una diversidad muy alta. En el caso de estos resultados oscilan entre una diversidad nula hasta una diversidad moderada. Tenemos el ejemplo muy interesante que serían los resultados de Jodhpur, para el caso de PBCRTO, donde tenemos un par de datos al resultado. Primero sería que se marca como 0 polimorfismos o SNPs, y también que la diversidad de haplotipos es 0. Debido a esto, los datos posteriores que corresponden a Jodhpur se marcan como 0 o no hay suficiente información. ¿De dónde sale esto? Pues pueden ver en la tabla 2 que para los datos de la inserción de K10 en Jodhpur pues hay un 0 y ahí es donde sale este 0 marcado en la tabla 3. También se puede contrastar con con la tabla anterior. Vemos los valores de Puducherry, en este caso nuevamente para PBMDR1, donde tiene la diversidad de haplotipos más alta. Esto lo interpreté con una relación entre que tenemos algunos haplotipos, tenemos algunas muestras que presentan solamente mutación de T958M, otro que presenta mutación de T958M, aparte que también la mutación de F1076L, y otro que tiene mutación de T958M, pero no tiene la mutación de F1076L. Esa fue la interpretación que yo le di a esos datos y por esa razón este presenta el valor más alto en la diversidad. Ahora para PCRTO se encontró una diversidad alta en los nucleótidos respectivamente con los aislamientos de Puducherry, Mangaluru y seguidos por los aislamientos de Cuttack. Y para PVMDR1 las mayores diversidades de nucleótidos se detectaron en las cepas de Puducherry seguidas por Mangaluru, mientras que Cuttack y Jodhpur se mantienen iguales. Así que siguiente diapositiva, por favor. Listo. Bueno. A ver, listo. Luego de todo lo comentado y de lo que ya se sabe como la malaria es un problema importante de salud pública, en este caso la India, un país con clima principalmente tropical, se ha afectado fuertemente por esto. La resistencia a la cloroquina a la cloroquina en la India fue registrada por primera vez, como había dicho anteriormente, a mitad de los años 90 en Bombay, por lo que el seguimiento de los SNPs, de los SNPs responsables a la resistencia de la cloroquina en la malaria, historia. Por lo que este seguimiento de los SNPs responsables a la resistencia a la cloroquina por la malaria causada por Plasmodium vivax es de vital importancia.
En este estudio se realizaron una secuenciación de los marcadores moleculares de resistencia a los medicamentos, a saber, en este caso PBCRTO y PVMDR1, en las regiones geográficamente diferentes. Así que con respecto a lo anteriormente presentado en las tablas, para el caso de la inserción de K10 en el primer exón de PBCRTO, seguía la discusión de que primero, para estos marcadores moleculares de resistencia a los medicamentos en los aislamientos de campo de Plasmodium vivax se detectaron solamente en el gen PBCRTO de tipo silvestre, o sea que sin la inserción de K10. Se detectó una prevalencia en la inserción de K10 en el gen PBCRTO con un 18% en Pogo Cherry, un 12.5% en Mangaluru y un 6.3% en QTAC para los aislamientos de Plasmodium vivax, mientras tanto, para los datos de Jodhpur solamente fue un 0% donde no se encontró pues esta inserción de K10. Esta resistencia al tratamiento con cloroquina en los aislados de Plasmodium vivax en la región, basados con esta inserción de K10, se observó más en la región meridional de la India que en la septentrional. Esta propagación de la resistencia a la cloroquina en los aislados de Plasmodium vivax de la India podría verse a la actual transmisión de la malaria desde Papúa Nueva Guinea y los países del sureste asiático. Así que, por lo tanto, se puede llegar a la conclusión también, a la discusión de que, dependiendo de la ubicación geográfica, podría, ¿cómo decirlo? Podría tener una relevancia con respecto a la cantidad o a los tipos de mutaciones que se vayan llegando. También retomando lo dicho anteriormente para la tabla número 2, la baja presencia de K10 da tiempo de preparación de que en caso de que en un futuro esta característica se haga más común y comience a ser un problema mucho más evidente contra la lucha a la malaria. Ahora con respecto a los datos obtenidos de las mutaciones presentes en PVMDR1, tanto para T958M y F1076L, primero que nada para la mutación de T958M, la detección a la resistencia a la cloroquina se detectó con una frecuencia del 100% en todas las regiones. Anteriormente en los resultados ya comenté un poquito de esta partecita. Y también en el caso de la mutación para 1076L, igualmente se consiguió un 100% en Jodhpur y Cuttack, siendo seguidos por Mangaluru con un 93.3% y Puducherry con un 73.3%. Esta última mutación, Y976F, que se ha mencionado anteriormente y también está presente en la tabla, no se encontró en este test, en esta investigación, y esto último concuerda con los antecedentes, pues es la mutación menos común detectada en el área, siendo la mayor dominio la mutación T958M, seguida de F1076L, siendo que los datos en el caso de Y976F solamente tienen un 7% de prevalencia en esta área. Ahora, gracias a los datos obtenidos de los análisis de Plasmodium vivax de las 4 regiones geográficas de la India, se concluye que, a pesar de ser susceptibles al tratamiento con medicamento de la cloroquina, la baja tasa de prevalencia de la inserción K10 en PBCRTO, y en el caso de la mutación Y976F para PBMDR1 de los aislados de Plasmodium vivax, se podría actuar como que el indicador de la resistencia a la cloroquina en estas regiones geográficas podría surgir en un futuro próximo, lo cual pues ya había mencionado anteriormente que podría ser un problema si no se toman en cuenta otras medidas de tratamientos u otros métodos de prevención, tanto en este caso médicos como sociales y culturales, para prevenir la expansión y el seguimiento de la malaria en esta región geográfica. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Finalmente, pues se puede llegar a la conclusión de que el estudio de los genes asociados a la resistencia de los medicamentos se lleva a la comprensión de los cambios evolutivos moleculares, en este caso para los aislados de Plasmodium vivax. Esta es una característica importante de destacar, ya que con todo lo visto hasta ahora en este artículo podemos no solamente decir también que hay una importancia a la hora de investigar esta área y también a dar conciencia y también a conciencia a los trabajadores y también a nivel socioeconómico, que puede tener una repercusión muy grande.
Y también que tenemos otras cosas, que tenemos una menor frecuencia, al menos con los genes PBCRTO, en comparación a la alta frecuencia de SNPs de PVMDR1, porque como por ejemplo vimos el caso de T958M, está presente hasta en un 100% o sea, llega a estar presente en 100% de las localizaciones geográficamente distintas estudiadas. Por lo tanto, ya tenemos un problema, ya se comienza a formar un problema allí a la hora de haber un tratamiento contra esta enfermedad. Así que, siguiente diapositiva. Y listo, esa es todo.